Hola Bueno, ahí Daniel, ¿cómo estamos estás? con Daniel De Vita. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Todo en orden? Acá andamos, Muy bien, disfrutando la compañero. Muchas noche. gracias por estar. Así Sí, me gusta. a puro mate. A puro mate, es verdad. ¿Qué contás, Daniel? ¿Cómo viene todo? Bueno, acá andamos. Hoy estuve trabajando bastante. Estamos con con varios proyectos. Estamos trabajando en el disco nuevo, así que metiéndole pilas. La idea es que salga antes de septiembre y tenemos que correr porque nos falta bastante. Así que nada, se vienen algunas cositas nuevas. También estamos dando un ciclo de charlas a través de YouTube con algunos invitados especiales que tienen que ver fundamentalmente con la patria grande, con nuestra América. Así que nada, contento, feliz. Yo creo que esta etapa tan jodida, tan complicada que nos tocó vivir en estos años, nos separó, es re loco, nos separó un poco quizás de nuestra familia, de nuestros amigos, de esas juntadas que tanto extrañamos, y al mismo tiempo nos brindó la oportunidad de capaz de compartir todos los días con gente que vive a miles de kilómetros. Así que nada, creo que si uno trata de ver el vaso lleno, volviendo de a poco a recuperar ese contacto con la familia, con los amigos, vamos a terminar ganando quizás, ¿no? Dejando de lado, por supuesto, la situación absolutamente dolorosa de toda la gente que ha perdido un Sí, familiar, un ser querido. sí, haciendo un balance. Eh, Tus últimos discos fueron Latinoamérica en Disputa uno y 2 y la verdad uno de los que más me gustó a mí personalmente fue La Madre de Todas las Batallas. La nueva obra que estás haciendo, ¿es un avance o más o menos para cuándo sale? ¿De qué se trata? Estamos seguros que tiene que ver con la misma temática, con tu compromiso político y social. Pero Me bueno, si me puedes encanta, contar un poco me, más me de eso. encanta lo que me decís, compañero, porque vos sabés que la madre de todas las batallas fue eh, un baldazo de agua fría, porque ese disco fue recontra caótico, se nos complicó Sí, muchísimo, que nosotros lo estuvimos nos compartiendo fuera replanteamos muy un de a montón de poco en cosas, su momento. porque es un disco al que le pusimos mucho amor, mucho laburo, y fue una etapa donde prácticamente pasó desapercibido ese álbum, y también tenía que ver un poco con la coyuntura política que fue después del 2017, que fue una derrota muy dura, donde ya prácticamente era el hartazgo de decir no quiero saber más nada con esto. Fueron 2016 y 2017 como lucha, 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 lucha. Y yo creo que la victoria de Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires desmoralizó mucho. Y yo creo que ese disco salió en un momento donde la gente no quería escuchar más nada, estaba hinchada las bolas, en un momento de tristeza. Y al año siguiente, con el siguiente disco que fue Rap Político, y ya estábamos en un año electoral donde había quizás como un hambre y una ansiedad mucho más grande, las cosas volvieron a salir muy bien. Pero es un disco que a mí me gusta mucho en lo particular, y nada, me encanta que te haya gustado. En cuanto al A mí la, nuevo, la canción que más me sí, gusta de ese disco es Unidad de los Trabajadores. esa, sí, Me sí, que encanta, o sea, es de mis favoritas. tremenda, tremenda. Te hiela la piel. Y bueno, por lo que me preguntabas, le puedo adelantar el nombre del disco nuevo que tendría que estar saliendo dentro de un mes, más o menos, finales de agosto, principios de septiembre, que se va a llamar Patria Grande, y donde vamos a buscar, darle un cierre, pero no porque no vayamos a seguir haciéndole canciones a Latinoamérica, pero sí es una especie de cierre de lo que fue Latinoamérica en Disputa Volumen uno, Latinoamérica en Disputa Volumen 2, y Patria Grande va a ser como esa tercera parte de estas crónicas latinoamericanas en este escenario recontra convulso, de que Sí. en el disco anterior Bolivia estaba gobernado por una dictadura con Yanine Áñez, y sale el próximo disco un año después y lo tenemos al compañero Luis Arce. Claramente hay una disputa constante, súper vertiginosa, y la idea era jugar un poco, hacer la crónica musical en tiempo real de todo eso. Tremendo, sí, la crónica de esos tres discos es casi una historiografía de lo que pasó en el continente en los últimos años. ¿Alguna colaboración tuviste En en este ese disco, disco? bueno, al margen de los productores, que la mayor parte del disco se la cargó Ro, un pendejo hermoso, un descubrimiento para mí, un pibe muy chico que tiene una cabeza gigante, y se cargó todo el laburo del disco. También va a haber producciones de Gustavo Arroyo, van a estar los scratch de una leyenda del hip hop
bonaerense que es el DJ Perro, y participan como invitados el Cóndor Barbati, cantante de Bersuit, y bueno, Piero, que ahí estuvo participando de la canción Bombas o Médicos, que ya hemos lanzado varios adelantos de este disco, y bueno, ahí bancando, por supuesto, a la Brigada Médica Cubana, algo que sacamos hace unos meses, pero que en estas últimas semanas, con todo el revuelo que hay, tomó como mucha fuerza la canción, ¿no? Daniel, ¿sabes que yo te conocí tu música con la canción No Quiero Globos, que cuando la escuché por primera vez me voló la cabeza, ¿no? Por la coyuntura y todo eso. ¿Vos qué sentís? ¿Con qué canción sentís que volaste? Que fuiste al estrellato, digamos. Que sos el artista que sos hoy tan reconocido a nivel regional. Pasa que creo que la diferencia, sobre todo en estos últimos tiempos, donde vemos ascensos como ultra vertiginosos y que pasan cosas explosivas de un momento a otro, y a mí nunca me pasó eso, sí, hubo como escalas, sí hubo como canciones, momentos, discos, shows, que terminaban funcionando así como parteaguas o como bisagra, pero nunca tan espectacular como para decir esta canción fue. Yo creo que fue una construcción que se fue dando. Por eso recién le mencionaba esto del disco de La Madre de Todas las Batallas, porque veníamos como, no sé, la trilogía esta que vos mencionás, de No Quiero Globos, después Querías Globos, después el laburo que hicimos en C5N para Roberto Navarro, cuando Roberto estaba en C5N, cuando lanzamos La Madre de Todas las Batallas es como que desaparecimos, volvimos un año después con Rap Político, que ahí ya le empezamos a dar fuerte también a las causas latinoamericanas, pero fue como una construcción que se fue dando. Para darte una idea, las canciones que en su momento, en el 2016, sonaban en C5N, y ese fue un boom muy grande. Pero sí, cuando 3 años después lanzamos Venezuela, repudiando lo que fue el concierto de Montaner y Diego Torres y toda la runfla en contra de Venezuela, en Venezuela eso explotó quizás más incluso que las canciones hablando de Macri, y según qué país, según qué momento, entonces digo, qué sé yo, sí fue bisagra el 2016 para que me conozcan acá en Argentina, quizás a nivel masivo, pero el 2017 fue más importante en Venezuela y en el 2018 y así. Y yo creo que hoy por hoy soy un poquito la resultante de distintas cosas que fueron pasando en distintos lugares y que se fueron acumulando, ¿no? Sí, tremendo. La verdad que haces gala de lo que es un artista como sujeto político, porque realmente en muchos casos los raperas, si bien riman sobre estas cuestiones cotidianas de la violencia, quizás la pobreza, la crisis económica que muchas veces nos habita en nuestro país, pero no se mete con cuestiones cuasi partidarias. Y vos sin duda estás rimando en ese momento con cuestiones muy pesadas que nos están sucediendo. Sí, pasa que, a ver, yo creo que el costo es muy grande porque, a ver, estamos acostumbrados a que la música, en líneas generales, siempre haya tenido quizás una vocación contestataria, protestona, está buenísimo decir a qué te oponés, en contra de lo que vos estás, pero otra cosa es apoyar un proyecto, decir aquellas cosas que a vos te importan, con las que vos estás comprometido. Y a ver, para que te des una idea, se hace un festival en apoyo a las víctimas de la represión en Colombia. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y esos festivales que uno dice, bueno, a ver, va a haber protesta, va a haber lucha popular, va a haber reclamos, pero tener a un tipo como yo en ese festival, que yo soy bolivariano y que soy chavista con mucho orgullo, y no garpa, porque no, la cosa tiene que ser más aséptica, más despolitizada. Nosotros somos personas buenas, que apoyamos a personas buenas y rechazamos al mal, que es muy malo y que es muy feo. Ahora, cuando vos decís, yo reivindico los proyectos populares latinoamericanos, y bueno, y vos te das cuenta como vos solito, siendo lo que sos y contándolo, te vas vos solo cerrándote un montón de puertas, no solamente
con el mercado de la gilada, como para ponerle un nombre, ¿no? Porque, qué sé yo, porque no vas a sonar en un cumpleaños de 15. No solamente es eso. No solamente es que no te van a escuchar los libertarios, qué sé yo. No me vienen a ver Y o el no tengo público, público digamos, libertario. alguna Sino que del público. mucho público, entre comillas, progresista, le gusta mucho la protesta contra la maldad, pero a la hora de decir, bueno, ¿y con qué vamos a reemplazar eso malo por algo copado? Ah, no, eso es política, yo de eso no quiero saber nada. Y eso es muy heavy darte cuenta. Incluso pasa muchas veces para adentro de nuestro movimiento, que eso también es muy llamativo y es muy loco. De que mucha gente que incluso se dice apoyar y reconoce apoyo a un proyecto, un estilo, que después dice, no, yo cuando escucho música, escucho música. Para la política estás político. Y bueno, vos te das cuenta que prácticamente lo que hiciste es hacer tu carrera inviable, imposible, pero somos tan testarudos y tan cabezaduras que de alguna manera, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, lo hacemos funcionar. Sí, a pesar de eso, ¿Se ¿no? hace De que hablando por de algún ahí tipo de la deporte? música comercial, como vos decías, no se involucra directamente en los temas políticos, vos te involucrás directamente y te sostenés en el tiempo, lográs el éxito, más allá de que por ahí no tengas los ingresos y la banca que tienen que las otras bandas comerciales, por lo menos sos un artista muy escuchado. Yo soy muy piadoso y aprendí con los años a ser muy piadoso con mis colegas. Cuando vos empezás a tomar dimensión de lo que cuesta, y no soy piadoso con los mercenarios, no. Vemos la campaña asquerosa y obscena que están haciendo en contra de Cuba, y ves algunos artistas de talla internacional eh, pidiendo que intervengan a Cuba por el tema del COVID, cuando es el país latinoamericano con menos muertos de Latinoamérica, y vos decís, esto es claramente una fantochada. O sea, no estás pidiendo por ninguno de esos países donde se mueren 1000 personas por día, pero sí jodés con Cuba porque se mueren 100. Ahí está claro. Pero sí después tenés otros artistas que quizás prefieren no opinar, o cuando van a opinar lo hacen con un miedo y con una cautela, que te dicen, no, yo no quiero que se ofenda a nadie, yo no estoy en contra de nadie, nos parece muy malo lo malo que ocurre en el mundo, que terminan sin decir nada, y yo quizás en su momento eso me molestaba mucho, decía, pero qué cagones que son. Pero después cuando terminás de comprender y entender cómo funciona la industria de la música, y vos sabés que ese tipo, probablemente decir lo que piensa va a hacer la diferencia entre si sus hijos van a comer o no. Y ahí lo puedo entender un poco mejor, no sé cómo explicarte. O sea, no comparto su postura, no es lo que haría yo, pero yo quizás tampoco tengo 100 personas que dependen de mí para comer. Tengo mi familia y mi equipo de trabajo que es chiquito. Y pasa Para mucho, ¿no? vos, Ahora, por ejemplo, con Elegante, que fue mencionado por Cristina, ¿no? Que también es un artista muy popular y bueno, y también hubo varias respuestas de él desmintiendo algunas notas de Clarín. También se leía en los comentarios de sus seguidores, no te metas en política, no te metas en esto, como que los artistas también se cuidan por ese miedo, ese temor de perder seguidores, ¿no? No, es que no hay nada peor y me parece que sirve también para analizar hasta qué punto nos ha calado a todos, en mayor o menor medida, la soncera liberal de la antipolítica, por derecha, por izquierda, por el centro, por donde vos quieras, donde, claro, vos vas a ver que cada vez que un artista opina sobre una cuestión de actualidad, lo primero que va a decir es, yo no me meto en política, yo no tengo nada que ver con la política, yo no tengo ninguna idea política, pero bla, 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 bla. Me gusta la derecha. Y claramente esa introducción es el resguardo, la defensa, la protección que tiene ese artista para blindarse ante el odio de mucha gente, ante las presiones del mercado. Cuando vos entendés, mira, acá me voy a poner picante, después si quieren sacan el titular, pero ¿se acuerdan que fue muy recurrente esto que decían los artistas que durante los 12 años de Néstor y Cristina bancaban, estaban por todos lados, tocaban, y eran así como la cara visible cultural del kirchnerismo,
Durante el macrismo, la mayoría de ellos, con honrosas excepciones, como que desaparecieron. No estuvieron en la primera línea de la batalla contra el neoliberalismo. Pero ahora vos te fijás, ahora que volvimos, ahora que estamos de vuelta en el gobierno, y los que más se la jugaron no están en ningún lado, y los que se cuidaron durante el macrismo de no opinar nada, volvieron a estar donde estaban. Y es ahí donde a mí me parece que tenemos que pensar, porque incluso puertas adentro de nuestros movimientos, siempre conviene cuidarse el culo que jugársela toda. Que no es lo que decía Néstor. Recordemos que decía que la historia es para los que más se la juegan. Exacto. Sí, no para los que especulan. Y eso pasó también con muchos funcionarios políticos como Aníbal Fernández, que estuvo ahí bancando la parada y ahora está en Río Turbio. Totalmente. Bueno, no es nada despectivo porque Amado Vudú, Luis Delía, Milagro Sala presos y Sergio Massa dando anuncios, digo, por poner el ejemplo quizás a nivel político más rimbombante, ese mismo esquema tan difícil de digerir, ¿cómo no se va a repetir en cuestiones quizás más pequeñas o no que no tienen tanto que ver con el poder, sino que tienen que ver con la cultura y la comunicación? Y lo mismo los periodistas. Ese esquema que quizás imaginamos en su momento, de que ante un posible regreso íbamos a plantear una estructura paralela de comunicación, yo no la veo, incluso me parece que es más difícil ahora que cuando estaba Macri. Era más fácil hacer comunicación alternativa con el neoliberalismo matándote, donde los medios populares se transformaron en la punta de lanza, que en este momento, donde es un poco más calmo, que bueno, son un montón de cuestiones que me parece que hay que plantearlas siempre con respeto, siempre con amor y siempre con voluntad de construir, pero que hay que plantearlas, que no hay que dejar de plantearlas, porque seguimos igual o más vulnerables que antes a la hora de enfrentarnos a estos monopolios, medios de comunicación, industria. Es un tema jodido. Sí, totalmente. Cami, ¿tenías una pregunta para hacer? Sí, primero quería preguntarle qué es la música para vos, ¿no? Porque acá hay una fuerte marcada política en cuanto a la música, entonces para vos, ¿qué lugar ocupa la música en la vida de las personas y en la sociedad? Y después también cuando ibas hablando de los cambios que se van dando, ya sea en la música, en la política o en el periodismo, recordemos que en la época de Macri hubo censuras de todo tipo, incluso a los músicos, y mientras vos ibas hablando, me acordaba de las prohibiciones que ponían para los músicos callejeros, esa traba que la gente no podía salir a laburar, y lo ponían, lo vamos a decir en criollo, como un delincuente, porque te sacaban los instrumentos, te levantaban y te quedabas sin tu herramienta de laburo. No, bueno, es que fue clarito, ¿no? El ataque constante a la cultura durante el gobierno de Mauricio Macri, que no fue algo casual, e incluso fue una persecución cultural segmentada, direccionada, planificada. No era que te censuraban por ser artista, sino por tu condición social, por tu pertenencia, por dónde vivís, y bueno, ni hablar fundamentalmente por las ideas que vos expresabas. Esto fue claro y bueno, hubo muchos músicos, muchos artistas, muchas actrices, muchos actores que también estuvieron en la primera línea de defensa de patrimonios culturales, de espacios que había que defender de la avanzada de estos muchachos y estas muchachas. Después, en cuanto a qué lugar ocupa la música, yo creo que la música en algún punto es la representación más genuina de los intereses de la sociedad en sus en su diversidad, en su variedad. Yo creo que incluso si uno peina las letras de las canciones, y podemos pasar por todos los géneros, de las más bailables a las más melódicas, a las más fuertes, a las más heavy, a las más tranquilas, y uno escucha las letras y puede incluso hacer un trabajito de ver en términos proporcionales, que ahora tenemos las redes sociales que nos sirven para cuantificar seguidores, escuchas, etcétera. Y simplemente hay que ponerse a escuchar el contenido de las letras para ver más o menos para dónde va el interés popular, que me parece que eso es muy interesante. Y yo como peronista tengo la idea de que el soberano, por supuesto, es el pueblo,
y que la cultura popular hay que entenderla, hay que interpretarla, y también tenemos que dar esas batallas culturales, porque nosotros como pueblo, como parte de ese pueblo, también tenemos la capacidad de influir y de apuntalar cada uno dentro del espacio que ocupa. Y esto lo hemos visto un montón de veces, cuando no se podía cantar canciones políticas, hubo gente que transgredió eso y empezó a cantar canciones políticas. Cuando no se podía putear en una canción, hubo gente que transgredió y puteaba en una canción. Cuando no se podía hablar de sexo en una canción, hubo gente que transgredió y bueno. Y yo creo que nosotros tenemos una tarea titánica, y digo nosotros, me refiero a la comunicación en sus distintas versiones, de poder insertar la conciencia política en el sentir popular, que no tiene nada que ver con afiliarse con un partido, ni tocar el bombo, que eso está como muy metido en el sentido común, ¿no? De que la política prácticamente es ser parte de la discusión de cómo se divide la riqueza en un país, de a qué le vas a apostar, si al trabajo, a la especulación, bueno, todo eso tiene que ser algo que se discuta en la mesa de los y las trabajadoras. Daniel, ¿cómo ves el panorama ahora en la región en cuanto a la patria grande, ¿no? ¿Lo ves esperanzador? Observamos el triunfo de Pedro Castillo en Perú, las protestas en Chile y en Colombia, bueno, el triunfo el año pasado de Arce en Bolivia, la recuperación de la democracia en Bolivia. ¿Cómo observas el panorama? A ver, yo veo que estamos atravesando un momento mucho más interesante, simpático y esperanzador que capaz que hace 2 o 3 años, donde se había vuelto como muy apocalíptico el tema latinoamericano, y vemos que Venezuela no cayó, vemos que se revirtió rápido el tema del golpe en Bolivia, bueno, un montón de cosas positivas, una sorpresa inmensa que no se esperaba nadie en Perú con la victoria de Pedro Castillo. México también fue muy importante de arrebatarle ese bastión neoliberal al país que está al lado de los Estados Unidos. Un montón de cosas que son positivas y que son alentadoras, pero así en líneas generales yo te diría que vamos quizás a vivir un retorno de los procesos populares en los países donde ya vimos modelo de justicia social hace poquitos años. Vamos a tener sorpresas como esta de Perú, estamos todos esperando a ver qué va a pasar en Colombia y qué va a pasar en Chile, pero sí me parece que volvemos muy condicionados y que todas estas victorias populares se dan en el medio de una avanzada muy fuerte del imperialismo. Entonces, Perdón, sí. esto también tiene que ver, me parece, ¿no? Vos haces el mismo análisis que con el avance de Estados Unidos, que también ve esto mismo, que avanzan los gobiernos progresistas, que avanzan las luchas populares en la región, por eso se incrementa el intervencionismo de Estados Unidos, por ejemplo, en Cuba, bueno, y ahora se está sabiendo que en Bolivia también tomó parte en el golpe de Estado. Todas estas cuestiones me parece que tienen que ver, ¿no? Sí, y yo creo que aumenta la injerencia por las buenas y por las malas, con los métodos patoteros tradicionales y también con las infiltraciones en estas guerras híbridas o de tercera y cuarta generación. Pero me refiero a esto, por ejemplo, muy probablemente Lula da Silva el año que viene vuelva a ser presidente de Brasil. Es nuestro deseo y vamos a hacer desde acá todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar con eso. Ahora, Lula no vuelve al esplendor del día que se fue. Lula vuelve en un país absolutamente condicionado por todas las medidas neoliberales que se tomaron. Nosotros acá en Argentina volvimos con un frente donde volvemos en una coalición donde el kirchnerismo es muy importante, pero no es el total. No tenemos ni la misma situación económica, política y social del 2015, pero tampoco tenemos un movimiento perfilado claramente a esta disputa entre patria y colonia. Estamos en una coalición muy amplia. Pedro Castillo acaba de ganar en Perú, pero no asume con pleno poder, asume con un parlamento que es prácticamente todo de la derecha. Y así yo creo que estamos teniendo buenos resultados, pero que van a ser proyectos sumamente condicionados por el endeudamiento, por las avanzadas fascistas, por la composición de los congresos. Entonces digo, no es que no va a ser tan fácil hacer
gestas heroicas y patrióticas como las de Néstor, Lula, Chávez, etc. Decía que también condicionado por la coyuntura de la pandemia, ¿no? Sí, sí, a ver, el tema de la pandemia también me parece que es para un debate más largo. Yo creo que la pandemia puede ser un tremendo obstáculo, una tremenda dificultad, o también la pandemia podría haber sido una oportunidad muy grande de hacer borrón y cuenta nueva con muchas cosas. Yo no soy quien en este momento como para hacer una evaluación categórica de eso, pero sí me parece que un cataclismo mundial como el que estamos viviendo habilitaba, y no hablo solamente de Argentina, sino me refiero a la inmensa mayoría de nuestros proyectos, a decir, bueno, un montón de cosas que no podíamos hacer en contextos normales, porque nos acusan de, qué sé yo, de fascistas, totalitarios y toda la pavada que escuchamos siempre. Sí. En un contexto de pandemia decís, bueno, a ver, yo tengo que cuidar la mesa del pueblo, yo tengo que cuidar el precio de los alimentos, bueno, de utilizar y aprovechar la pandemia para intervenir en serio. Y eso no es que no ocurrió en la Argentina, no ocurrió prácticamente en ninguna parte del mundo. Entonces digo, quizás con un poquito de frustración en ese sentido que vos decís, en el medio se está cayendo el mundo, y si mientras se cae el mundo no podés mantener accesible el precio de los alimentos, ¿cuándo? En un país que produce alimentos. Claro, totalmente. Igual yo entiendo, a ver, que son coyunturas y contextos muy complejos. No es que nadie tiene la bola de cristal de esto se hace así o esto se hace así. Pero sí me acuerdo que tuvimos al principio de la pandemia, recordemos que el gobierno estaba con un nivel de aceptación altísimo, y que había esbozos de decir, bueno, se está por caer el mundo, vamos con Vicentín, se está por caer el mundo. Yo lo que Esa más frase recuerdo, histórica de por lo menos en Alberto esta que le dijo a oportunidad, Paolo Roca, es prepárense para que ganar menos. Y bueno, yo creo que nos entusiasmamos con que era una oportunidad y que terminamos retrocediendo, pero muchísimo. ¿Yami? Bueno, yo me corro un poquito de las cuestiones políticas, o por ahí también es política la pregunta que te voy a hacer. Vos hablabas hace un rato también de tus materiales discográficos, que que está por salir es como un cierre. Entonces, en cuanto a hablar de cierres de ciclos, ¿qué diferencias y similitudes hay en este nuevo material? No lo digas al completo, porque si no vamos a tirar a la luz todo el trabajo, pero en cuanto a los dos trabajos anteriores y este nuevo, ¿qué diferencias y similitudes por ahí hay? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es el entrar al estudio y decidir cómo producir el disco? Porque lo tuyo es transmitir un mensaje que es directo, que tiene un mensaje concreto. Entonces me quiero imaginar cómo es el entrar al estudio y decir, bueno, elijo estos instrumentos, elijo estos efectos, elijo que sea crudo o no. ¿Cómo es ese proceso? Porque también creo que debe haber muchos sentimientos tuyos ahí adentro. Me encanta la pregunta porque pasó mucho de esto que estás comentando. En los dos anteriores, primero que yo estuve muy metido y muy involucrado en la parte musical, muchas de las composiciones musicales, o sea, siempre escribo las letras, pero en los dos discos anteriores también metí mucha mano a la producción. Y la idea de las canciones era que funcionaran como crónicas, como esto que hablábamos recién, de prácticamente en tiempo real poder comentar el golpe en Bolivia, la represión sanguinaria de Lenín Moreno en Ecuador, la represión sanguinaria de Piñera en Chile. Y en este disco nuevo, la similitud es que el eje y la centralidad del disco sigue siendo la patria grande y la causa de los pueblos latinoamericanos, pero la diferencia es que lo abordamos desde un lugar más conceptual. Ya no narrando el minuto a minuto de lo que está ocurriendo, sino de manera más poética planteando consignas más generales. Por ejemplo, hablamos de Cuba en los discos anteriores y de manera muy explícita y callejera, si querés, abordábamos cuestiones de Cuba. En este disco lo que hicimos con Piero fue hacer una poesía y una pregunta a la humanidad de qué queremos. ¿La carrera de las armas o la carrera por la medicina, por la salud y por salvar vidas? ¿Qué queremos? ¿Desarrollar una nueva ametralladora que mata mejor, más rápido y a más personas en menos segundos? ¿O queremos
tener 5 vacunas como tiene Cuba. Bueno, lo abordamos más por un lado más conceptual, lo abordamos por un lado que son canciones que quizás dentro de 10 años van a seguir significando lo mismo. Desde, como te digo, de un lugar menos periodístico y más poético, y después que en este disco descansé pero totalmente de la cuestión de la producción musical. Descansé en el punto de que elegí un equipo para que se encargue de eso y yo poder molestarlos a pleno y decirle, no, esto, cambialo, hacelo, ponerle acá. En el disco hay una milonga mezclada con un poco de jazz, en el disco hay un funk medio ochentoso, en el disco hay, bueno, tango. Metimos mucha música y elegí un equipo que pudiera hacerlo y yo dedicarme puntualmente a la cuestión de las letras y a la cuestión de la interpretación. Y creo que el resultado es muy diferente a nivel musical, creo que es mucho más variado, suena mucho mejor y creo que la búsqueda musical está muy interesante. Creo que es un paso adelante y que a mucha gente que quizás no le llama la atención el rap y no le gusta el rap, va a encontrar un disco que sonoramente le va a gustar mucho. ¿Y cómo fue tu encuentro con el rap? Porque uno como músico también, ¿no? Decide por qué géneros abarcar centrales y después, como vos vas contando, de a poco también vas descubriendo otros. Pero ¿qué fue lo que te llevó a decir, empiezo con el rap y esto es lo que quiero iniciar? Bueno, porque empecé de muy chico y siempre me gustó escribir y a los 9, 10 años se me dio por empezar a escribir algunas cosas en papel que no le podía poner nombre, porque no era una poesía, porque era como muy cotidiano para hacer una poesía, no era una canción porque no era algo que yo lo pensaba con melodía ni para cantar, no eran cosas que escribía en un papelito, en un cuaderno, y a los 9, 10, 11, 12 años siempre de vez en cuando agarraba el papel y escribía cosas que no tenían destino, que las escribía porque tenía ganas de escribirlas. Hasta que un compañero del colegio que él había empezado a escuchar rap, y él escuchaba rap en inglés, y a mí no me gustaba, porque no entendía la onda, ¿viste? Esa cuestión muy gangsteril, incluso, que estaba muy de moda, que tenías el rapero ahí con dos pistolas, ¿viste? A mí como que no me llamaba la atención, hasta que un día, de tanto escuchar rap, le llegó a él un disco en castellano. Y ahí cuando escuché eso mismo, que él escuchaba siempre en inglés, pero en castellano, dije, che, pero mirá qué bueno este chabón. En una canción está hablando de, no sé, de la espuma y la brisa que iluminan tu alma, la puta que te parió. Y vos decís, ¿cómo es esto? Mezclar una metáfora y poesía con una puteada, ¿no? Y cuando me di cuenta que esas cositas raras que yo venía escribiendo, que tenían eso mismo tan absurdo de no ser nada, de no encajar en ningún lado, yo dije, che, esto es lo que yo venía haciendo, pero encima se puede interpretar con música. Y ahí, bueno, agarré eso y no lo solté más, hasta el día de hoy. Yo por mi parte quería hacerte la última pregunta. Compartiste escenario con artistas sumamente importantes y reconocidos como Silvio Rodríguez, Teresa Parodi y hasta Roger Waters. Quería preguntarte, de todos ellos, ¿quién fue el que más te impresionó, te emocionó compartir escenario y por qué? Bueno, a ver, generalmente es mucho menos estas participaciones, cuando vos compartís escenario, es mucho menos emocionante de lo que puede parecer, porque en líneas generales no compartís prácticamente nada. O sea, le abrimos a Roger Waters, por ejemplo, con Gabriel Torres y con Gustavo Arroyo, cuando vino a la Argentina, no solamente vino a dar su show de su gira, sino que se organizó una actividad por los derechos humanos, donde cerraba Roger Waters, y esa noche abrimos nosotros y la cerró él. Pero la realidad es que no compartimos ni un segundo, simplemente coincidimos como parte de la actividad, una cosa importantísima que la llevamos con mucho orgullo, sobre todo por la causa, porque tenía que ver con Palestina, pero no hubo un momento mágico de compartir con él, y te diría que prácticamente con ninguno de todos estos que vos mencionás y muchos otros, se da un espacio de compartir, que esto suele pasar quizás cuando vos estás en un teatro o en un festival donde te meten en un camarín
donde te cruzás con gente. Pero generalmente los eventos y las actividades donde tocamos nosotros son mucho más caóticos, mucho más callejeros. El evento más grande donde me tocó tocar, valga la redundancia, fue en la 9 de julio, que había 500.000 de personas. Pero ahí, en la calle, y vos subías, tocabas, te bajabas, o sea, no te cruzabas con nadie, simplemente la gente que estaba en el público, sí, ve bajar a uno y subir a otro. Pero lo que comparte uno del otro lado es prácticamente nada. Daniel, Bueno, y ahora, viste que vos habías dicho, bueno, que esto de la pandemia y la virtualidad lo podíamos ver con el vaso medio lleno y yo coincido absolutamente en esto, en esta premisa. ¿Cómo fue adaptarte a este contexto virtual vos como músico? ¿Pudiste hacer algo, algún show? ¿Pudiste hacer algo de música a través de las pantallas, digamos? Sí, totalmente. Primero que aproveché a meterme de lleno en este disco, encontré la oportunidad de tener tiempo que quizás antes no tenía. El hecho de no tener fechas, de no tener shows, que al principio nos agarramos la cabeza porque a nivel laboral era una porquería, pero nos despejó muchísimo la agenda para dedicarnos a componer y a grabar y a hacer un montón de cosas que antes quizás se complicaba más encontrar los tiempos. Sí, estuve participando de varios festivales que se hicieron porque en estos casi 2 años pasaron un montón de cosas. Hicimos un show especial por Colombia en vivo, desde Recoveco Record, que le mando un abrazo grande a los locos, con la banda completa, donde prácticamente le cantamos a Colombia en vivo por streaming. Ese material quedó también alojado en YouTube. Hicimos muchas cosas y sobre todo surgió la oportunidad de las charlas. Que yo me acuerdo, hablando con un amigo de Perú, le planteaba esto, de que no estaba más el escenario, de que no sabíamos cuánto iba a durar. Y Wilmer, este loco me dijo algo que fue importantísimo. Me dijo, mira, vos tenés un montón de gente que te sigue y vos decís, bueno, no está más el escenario, pero tenés un montón de gente en las redes que te sigue y que le gustaría escucharte. Y vos tenés ganas de hablarles incluso. Entonces ahí empezamos ya, desde YouTube, prender la cámara, hola, ¿cómo están? ¿Quién está del otro lado? Y empezar a conversar. Y se terminaron armando conferencias y charlas, pero enormes. Tenemos encuentros que lo han visto más de 500.000 de personas, una barbaridad. Y así, lógicamente, cuando empezó a crecer el espacio, se empezó a sumar gente de la cultura, del arte, de la política, de toda Latinoamérica, y tenemos un espacio que a mi juicio es único, muy especial, de que no todos los días se tiene la oportunidad de una ventana comunicacional donde tengas en partes iguales o más o menos mexicanos, paraguayos, bolivianos, la comunidad latinoamericana migrante, que también muchos que quizás están en Europa o en otros lugares encuentran una ventanita que los acerca a Latinoamérica a través de las charlas, y que también lejos de mí estaba esa cuestión de maestra ciruela, de decir, bueno, vengan que les voy a explicar cómo es, sino de entablar una charla, ¿no? Y que nos puedan contar qué les pasa, cuáles son sus problemas, preguntar cosas que no se preguntan, que no ocurren en los medios tradicionales, tener alguna persona muy importante, quizá de la cultura, de la política, y poder preguntarle una barbaridad. Una cosa hermosa se empezó a gestar, así que en ese sentido te diría que muy contento. Genial. En ese sentido quizás me puedo equivocar, pero para preguntarte, ¿estuviste hablando con Macías Tobar, Julián Macías Tobar? Estuvimos hace 2 semanas más o menos, tremenda repercusión tuvo la charla con él. Yo lo sigo mucho, un genio. Para el que no lo conoce, Julián se dedica a investigar las maniobras de manipulación a través de las redes sociales, de cuando, por ejemplo, un hashtag, una tendencia o algo que nosotros entendemos que es viral, cuánto de genuino tiene o cuánto de pago, manipulado, manijeado tiene, ¿no? Y en este momento es prácticamente importantísimo, más en pandemia. Nosotros podemos decir, bueno, en esta marcha de apoyo a Horacio Rodríguez Larreta hubo tanta gente. Pero cuando esto te instalan un trending topic en Twitter, pueden ser bots, no, y tener gente que se especialice y se dedique a ayudarnos a ver cuánto de la supuesta opinión pública de las redes sociales es espontáneo y cuánto no, es una herramienta súper importante. Tenía muchísimas ganas de hablar con Julián.
Y bueno, pudimos tenerlo, hablamos largo y tendido, un genio. Sí, sí, totalmente. Sobre todo en los últimos días sobre lo que aconteció en Cuba, él bien explicado sobre que los días previos a las manifestaciones se habían generado más cuentas en Twitter de las que ya había, por lo menos en ese país, y que siguiendo una etiqueta específica que como es SOS, se habían producido 2 millones de tweets, que la mayoría eran de esas cuentas generadas automáticamente días previos. Así que lo cual daba indicios bien certeros de que era toda una manipulación y bueno, sobre tanques intentando instalar un tema que lo cual la verdad no tuvo demasiada repercusión en la población ahí en Cuba. Mirá, acá estoy leyendo del otro lado un comentario, Rey creo que se llama el usuario, que dice, si yo llego a ser alguien, apoyaré y lucharé por el pueblo y no para una parte como Daniel De Vita. Me sirve el comentario que leo por lo que hablamos al principio. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los artistas? Yo no tengo ninguna opinión política, yo no quiero ofender a nadie, y a mí me parece que... y se le tiene pánico, se le tiene terror a esto. Es decir, yo dejé de representar al todo para representar una parcialidad. El tema es que cuando hay proyectos oligárquicos, corporativos, que tienen vocación de proteger los intereses de unos pocos contra las mayorías populares, estar en el medio siempre es tributario del más poderoso. Vos recién mencionabas el tema de Cuba. Si vos tenés un país bloqueado durante 60 años, que hace 3 semanas en la ONU 184 países volvieron a pedir a los Estados Unidos que dejen de bloquear a Cuba. Pararse en la postura cómoda de decir, yo no estoy con nadie, yo no tengo nada que ver, a mí la política no me interesa, seamos todos felices y repudiemos todos al mal, que es muy malo y muy feo, que es prácticamente no decir nada. Siempre esa postura timorata que no toma postura beneficia al más poderoso, que en este caso es el país que bloquea a Cuba y que puntualmente por el tema de este supuesto estallido social, estamos hablando de que Estados Unidos tiene miles de muertos por millón de habitantes y Cuba tiene 200 muertos por millón de habitantes. Entonces, hasta incluso la consigna es absolutamente falaz. Ahora, Sí, totalmente. si yo fuera parte de la industria musical, debería decir, no, la verdad que estamos muy preocupados por lo que pasa en Cuba. La que hizo Residente el otro día, que levantó los 2 hashtags, el de la derecha cubana, el de los gusanos y el de la revolución. Dijo, SOS Cuba y levanten el bloqueo. Bueno, así no falla nunca. Deja a todos conformes. Si eso es representar a la totalidad del pueblo, primero que no me parece que eso sea representar a la totalidad del pueblo, pero que ese no es nuestro rol a nivel cultural. Yo creo que está lleno de gente que busca agradarle a todo el mundo y hay muy poca gente que tiene ganas de plantear discusiones en serio, donde yo puedo tener razón o puedo estar equivocado. Pero yo creo que el hecho de tener artistas que te cuenten su verdad y no la verdad políticamente correcta en la industria de la música es algo que tenemos que empezar a valorar. E incluso se lo valoro a colegas que piensan todo lo contrario que yo, pero que se animan a decir lo que piensan. Sí, la dignidad de ser honesto y consecuente. Totalmente. No esconder lo que somos, ¿no? No, que además es muy lucrativo. Muy lucrativo. Les podría contar quizás más en profundidad, pero esto no es un secreto tampoco. En los contratos, en las charlas que te dan managers, productoras, y cuáles son los protocolos con los que se maneja la industria musical, es que tu objetivo es no perder público. O sea, el objetivo de un artista que solamente tiene una visión industrial y comercial de la música, que no tiene nada de malo, el tema es que siempre te terminás encontrando con grandes contradicciones donde tenés que elegir. Pero digo, la industria de la música está hecha para que vos como artista puedas acaparar la mayor cantidad de personas. Y cada vez que vos decís lo que pienses sobre lo que sea, vas a perder público. Entonces, qué sé yo, si vos hoy por hoy sos un músico medio hippie, indie, y decís que comes carne, podés perder un montón de público que en el target de la música indie no le cabe de comer carne.
Y bueno, ¿qué es lo que te diría la industria musical? Bueno, vos decís, no, yo me comí un asadito, pero amo mucho a los animalitos y estoy pensando quizás dentro de un año hacerme vegano. Bueno, pero es el reino de la hipocresía. Sí, sí, tal cual. Hablando de este tema, ¿qué desafíos sentís que se vienen ahora en lo que es la industria de la música o la música en sí? No, no tengo ni idea porque estoy, pero absolutamente por fuera de ese circuito. Me gusta mucho ver pibes de nuestros barrios millonarios. Digo, todo ese dinero que quizás se iba a Miami en otra época, que hoy por hoy tener colegas que hacen rap, trap, incluso reggaetón, que capaz que son de acá a 10 cuadras de mi casa, o de la provincia de Buenos Aires, o del interior de nuestro país. Por supuesto no comparto el discurso, no comparto el contenido de su música, pero me pone muy feliz de que empecemos a tener ese mercado que antes se iba, que un pibe de 20 años le puede dar de comer a sus hijos cantando, me parece maravilloso. El desafío de la industria musical va a ser extraer la mayor cantidad de guita posible de eso, en términos personales y como movimiento cultural. Yo creo que tenemos que apostarle a que esta gente que está llegando a millones de personas realmente, y literalmente a millones y millones de personas, a través de sus experiencias personales puedan empezar a apuntalar el contenido de sus canciones, y yo lo estoy viendo. Digo, pibes que capaz que hace 2 años las canciones o sus letras apuntaban a tomar muchas pastillas y a que como que el mejor es el que más se la dan la pera, que hoy por hoy empiezan a decir, che, voy a ser papá, che, el otro día vi un nene de 11 años cantando, me voy a empastillar a pleno y no me gustó, me sentí un mal ejemplo. Y yo creo que muchos de ellos, a ver, estamos hablando de pibes de 17, 18, 19 años, a medida que vayan asimilando esta masividad y esta responsabilidad que tienen, que puedan empezar a apuntalar algunas cositas que a mí me preocupan en términos de discurso, y en ese sentido soy muy optimista, yo creo que va a ocurrir. Y en tu trayectoria musical, ¿cómo fue también, no? Ese proceso de decir, bueno, hoy hablo de esta temática, pasaron los años, fui cambiando, las abordé de otra manera. Yo planifico bastante poco, sobre todo a la hora de componer, y hago lo que me surge y hago lo que me sale. Me cuesta mucho autoimponerme temáticas o decir, bueno, ahora tengo que escribir sobre esto. Generalmente suelo escribir sobre lo que me pasa emocionalmente y trato de traducirlo a nivel más racional. Todas las veces que sentí de hacer algo aprovechando el rap para hacer una crónica más puntual lo he hecho. Todas las veces que quise hacer algo más aleatorio, más poético, más permanente también lo he hecho. Y yo creo que es por etapas. Y además que yo me aburro muy fácil. Yo si hago 3 canciones que suenan muy rockeras, las siguientes 3 van a ser súper chill out. Y lo mismo con las letras. Si estoy hablando mucho de lo que está ocurriendo o de cosas muy explícitas, después me van a dar ganas de hacer una poesía que no la entienda nadie, que la entienda yo solo. Así que es como bastante caprichoso, digo, no me lo planteo mucho, va surgiendo. Y yo lo que tengo es que me gusta mucho lo que hago, sea buenísimo o no, a mí me encanta y por eso puedo defender lo que hago, ¿no? Digo, un artista que publica canciones que no le gustan no tiene mucho sentido y no tiene mucho destino. Pero yo defiendo mucho lo que hago, incluso, qué sé yo, ¿no? Uno va creciendo y lo que hacía hace 5 años, lo que hacía hace 10 años, deja de representarte porque representaba tu yo con 10 años menos, con todo lo que pasa en 10 años. Pero sí van con mucho de esa espontaneidad, de esa cosa genuina, es decir, en cada momento de mi vida, en cada etapa, a nivel musical y a nivel de las letras, siempre dije lo que me pasaba y lo que sentía en ese momento, y fue algo genuino, ¿no? Y podría hacer algo ahora, ¿no? ¿Alguna canción? Estaría lindo escucharte un poquito, ¿se podrá? Oh. Mirá, no preparé nada, pero a ver, déjame pensar. Además,
hay algo que me tengo que acostumbrar porque vengo muy vago, muy vago. Esto de no tener shows te da una comodidad y una relajación. Y lo que vos tenés en el rap es que las letras son larguísimas, con pocas pausas, y es un trabajo de memoria que vos la tenés que ir refrescando constantemente. Me pasó la semana pasada que se hizo un abrazo solidario a la Embajada de Cuba, representando un poco la solidaridad del pueblo argentino con los ataques que estaba teniendo Cuba, y me invitaron. Y me agarré la cabeza porque dije, quiero ir, tengo ganas de estar acompañando la movida, tengo muchas canciones que hablan sobre Cuba, pero no me acuerdo ninguna. Y ponele que me avisaron 24 horas antes. Así que nada, le puse onda, pero la verdad que salió bastante como el orto, digo, o sea, podríamos haber dado un show como la gente, fue quizás más grande las ganas de estar que valorar un poco la calidad de lo que uno puede hacer, pero no está bueno ir a un show sin estar preparado, nada. Y bueno, creo que el desafío ahora que empezamos a salir de la pandemia es volver a agarrar el ritmo de la agenda de show, de acordarte tus letras, toda una gimnasia que vas perdiendo y que no tiene nada que ver hacer un show virtual con estar con la gente en un escenario, son dos cosas que no tienen comparación, pero nada que ver. Lo que te pasa, la concentración a la hora de memorizar. Así que vengo bastante en crisis con eso. Puntualmente es que me perdí el ejercicio de acordarme de mis canciones a la hora de cantarlas. Y otra cosa fundamental es que vos cuando estás en streaming incluso podés leerte un machete, si tenés la habilidad de jugar con tus ojitos de una manera que no se note tanto. Y nada, y vengo haciendo trampa como un ladrón hace 2 años. Así que ahora nos vamos a tener que enfrentar con la realidad y ponernos a trabajar con eso. Pero bueno, para la próxima les prometo que me preparo algo. Bueno, genial. ¿Y qué te parece el mundo streaming? Ya que estamos hablando de eso. A mí me encanta porque incluso a través de uno empezar a generar contenido, de conversar con gente, uno lo empieza a consumir. Y cuando te das cuenta que ya no necesitas prender la televisión para ver qué hay, sino que vos solito podés encontrar a la hora que sea, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana o a la tarde, va a haber una persona en vivo, no una, miles de personas en vivo, y una te va a estar haciendo una receta de cocina, y otro te va a estar hablando de geopolítica, y otro va a estar contando anécdotas de fútbol, y debo decir, puedo encontrar el contenido que quiero, a la hora que quiero, cuando lo quiero ver, y también con calidad, digo. Hay mucha porquería, naturalmente, pero hay mucha gente que tiene mucho talento para hacerlo, y me he enviciado mucho, digo, me roba muchas horas de trabajo, incluso a veces que buscando algo que tiene que ver con lo laboral, uy, mirá, fulanito está en vivo, a la mierda todo, ¿viste? Y te comiste 3 horas donde vos tenías planificado hacer un montón de cosas y estabas viendo, no sé, estabas escuchando a un tipo contándote la primera vez que fue un boliche, una pelotudez. Así que nada, es también un vicio, hay que tener cuidado. Sí, totalmente. Terminas viendo videos de Doc Tops, no sé, a las 3 de la mañana. Pero yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. Dani, me encanta tu música, sé que venís de hace mucho tiempo y bueno, hoy quedó bastante claro que mi disco preferido es La Madre de Todas las Batallas. Y nada, agradecerte por el espacio, no sé si alguno de los compañeros te quiere decir alguna pregunta más y leer los comentarios, no sé si quieren. Sí. No, tal vez algún mensajito final que quiera dejar a quienes nos están viendo, ya que estamos hablando de batallas, todos estos tiempos que venimos arrastrando desde el macrismo, después nos vino la pandemia, y bueno, algún mensaje que les quieras dejar. No, bueno, qué sé yo, en términos, porque hablamos de muchas cosas y estoy pensando una conclusión que abarque todo lo que hablamos y va a ser como medio compleja. Pero nada, los invito a que estén atentos, que vamos a estar publicando el disco nuevo dentro de poquito, ya pueden encontrar en YouTube muchos adelantos de todo esto, se pueden venir al canal incluso a participar de las charlas, donde preguntas que no podrían hacer en ningún lado van a ser bien recibidas e intento responderles de la mejor manera. Le mando un abrazo grande a una leyenda del rap argentino, el DJ Perro, que protagonista de esta nueva producción. Te quiero, hermano.
contarles también que se viene mucha música, que se vienen muchos invitados, y después ¿Lo por vas a las otras colgar cosas en que tu web hablamos. también? Sí. ¿Lo vas a ¿Cómo? colgar en tu web, que es danieldevita.com? Sí, obvio, una vez que esté lo vamos a colgar por todos lados. También buscamos un poco eso, ¿no? De que también se difundan las cosas de manera más aleatoria. Vas a encontrarlo en Claro. Spotify y en todos esos lugares, pero también vamos a hacer, qué sé yo, una cadena de Telegram para que te lleguen los MP3. Digo, Bueno, hay que luchar un poquito y rebelarse un poquito también con el encorsetamiento de por dónde se mueve la música y sobre todo porque, qué sé yo, que se comparta tu música por WhatsApp no te genera dinero y no te genera, no hay un contador para eso. No van a aumentar tus métricas en las plataformas porque lo que vos compartís por WhatsApp circula libre, y hemos tenido un montón de producciones que se han movido más. Y acá Mauro no me va a dejar mentir. ¿Cuántas veces te habrá llegado Yegua como videíto de WhatsApp? Y se Muchísimas. compartió miles y miles y miles y miles de veces y eso no queda registrado en ningún lado. Y le vamos a seguir apostando a eso, le vamos a seguir apostando a eso, que bueno, justamente se trata de que encontremos las trincheras que la hegemonía descuida para hacernos fuertes nosotros ahí. Y este es un lindo ejemplo, y esto viene de la cabeza de Javier Monge, de Viralizando la Verdad, que le mando un abrazo grande, compañero con el que venimos trabajando mucho, y esta idea de decir, bueno, todo va para que exploten las métricas en YouTube, en Spotify, y trabajamos para eso. Pero en paralelo vamos a hacer una campaña de viralización por WhatsApp para que no haya un puto teléfono en toda Latinoamérica que no le llegue este videíto. Y pasan cosas muy Qué bueno eso. interesantes. Empezar a encontrar esas brechas que descuida la hegemonía industrial para meternos nosotros. Y eso sirve, pero en términos periodísticos, informativos, de la industria del entretenimiento y demás. Ustedes lo saben muy bien, no les tengo que sí. explicar nada. Y sí, es un reinventarse y seguir, como decís vos, con la lucha, ¿no? Y buscar esos nichos que por ahí los medios hegemónicos o quienes están en la parte hegemónica descuidan, que seguro que ya lo van a abarcar porque lamentablemente son como una víbora que te va lanzando su veneno por donde más puede. Pero lo importante es saber que contamos con personas, por ejemplo, como vos, que alza bandera para ir contra eso y a través de generar conciencia, así que gracias por estar y es muy valioso contar con tu voz. No, el agradecido soy yo. Bueno, la experiencia de Ajo y Agua y amigos y experiencias comunes tiene un poco que ver con eso, de decir, a ver, si los medios hegemónicos usan como punta de lanza la radio, los diarios y la televisión, bueno, en el mundo de los memes, ¿qué tienen ellos? Nada, vamos a darle con todo por ahí. Y pasaron cosas que me imagino que a ustedes los habrán sorprendido muchísimo y gratificado muchísimo, y que hay ideas que la gente, a ver, no es popular un editorial de Morales Solá, pero hay un montón de gráficas de Ajo y Agua que son vistas por muchísima gente que lee la columna de mierda de algunos de estos runflas. Y esas son todas victorias que tenemos que poner en valor, replicar, y esto que decías también es muy importante, entender el dinamismo de que esto nunca es estático, y lo que no funcionó ayer, mañana no, y va a haber que encontrarle la vuelta una vez más, y de esto se trata, de dar la pelea constantemente. La verdad que sí. Bueno, yo sí también, como decían los chicos, si es por mí seguiría hablando toda la noche, pero bueno, porque es muy interesante todo el material que tenés para aportarnos. Pero no sé, ¿algo más que quieran preguntar ustedes, chicos? No, yo por mi parte agradecerte, Dani, por siempre estar. Sabes que contás con nosotros. Eh, y bueno, y para lo que necesites estamos, ¿viste? Para ayudarte a difundir tu música, ya sea desde Ajo y Agua o también desde el colectivo de CCP de Comunicadores del Campo Popular. Estamos siempre a disposición. Contás con nosotros. Sos un artista muy valorable porque expresás tu idea y también nuestra idea en música y tomás posición que, como bien decías vos, muchas veces muchos artistas no se animan a tomar. Así que muchas gracias por todo lo que haces. No, gracias a ustedes. Bueno, ya que hablas de CCP y de todo el laburo,
los artistas populares y aquellos artistas que sobre todo están dispuestos a manifestar y explicitar sus posturas teniendo en cuenta todo lo que conlleva, dependemos pura y exclusivamente de gente como ustedes. Y ustedes han mantenido vivos, a ver, en este caso pues estoy hablando yo, pero es la experiencia de muchos colegas, ustedes han sabido mantener con vida un montón de proyectos, han sido nexo, han sido enlace entre el público y el artista, que desprovisto de todos los mecanismos convencionales para llegar a la gente, que los tenía y los tiene el enemigo en sus manos, de encontrar estas brechas, de encontrar estos canales, y bueno, ustedes han sido fundamentales. Así que también si estamos acá es un poquito gracias a su trabajo y al de muchos otros compañeros y compañeras. Así que nada, un placer haber conversado con ustedes. Muchas gracias, Dani. Igualmente. Un abrazo grande. Abrazo grande, che. Vamos todavía. Vamos. Y bueno, llegamos al final, pero la verdad que estuvo hermoso el programa. Yo digo programa, ¿no? Sí, podemos decirle programa. Más allá de que sale por... Somos un programa. Somos un programa y me encantó, estuvo re lindo. Creo que cada viernes es más lindo. Me encanta, sí. Sí, la verdad que sí. Las dos entrevistas muy, muy lindas, siempre Maga ahí cumpliendo. Y bueno, y ocupando ese lugar importante cada 15 días, ¿no? Y bueno, Sí. y después las entrevistas que tenemos con los invitados especiales cada semana, también creo que va mejorando y se va haciendo más fructífero porque podemos encontrarle la vuelta y conseguir diferentes tipos de información. Y bueno, y la entrevista que hoy tuvimos abarcó un panorama regional y musical muy importante. Totalmente, y eso es lo importante, que podamos generar este tipo de comunicación. Tratar de entretener, pero a la vez también tratar de generar conciencia y que se pueda reflexionar. Creo que todos y todas terminamos reflexionando, o sea, nos vamos a dormir con muchas palabras de las cuales reflexionar, y pensamientos también. Sí, que se terminó la luna llena, no lo olviden. Tal vez se terminó la luna llena. Y que Mauro no se haga el vivo, porque ahí Dani le dejó muchos titulares para la nota, para la futura nota. Mañana sale algo seguro. Seguro. Ay, yo quiero entrevistarlo para el Chamufem, así que después, Mau, también te voy a pedir Dale, que me hagas el next. Porque me encantaría que se puedan escuchar sus canciones, pasarlas en el programa, y bueno, me voy a dormir re feliz. Qué bueno. Igual yo. Y no se olviden, mañana taller de sanación de útero con Maga. Tal cual, con Maga. Así que nos vamos con sanación, con reflexión, con luna llena, con un mate entero que me bajé de mate, con las empanadas que se comió Mau. Y llegamos al final, pero bueno, gracias a quienes están del otro lado y nos vamos a estar encontrando la semana que viene para pasar una linda noche y cerrar la semana reflexionando con música, con astrología y bueno, acompañándolos a todos y todas. Con mate, obvio, que ya se terminó 1 litro entero. Bueno. Y nos vamos felices. Hermosa noche. Hermosa. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Estamos viendo. Tal cual, muchas gracias. Nos estamos viendo y buen fin de. Buen fin de. ¡Chau!